en diferentes lugares. Les voy a pedir, chicos, que mantengan cámara activa, por favor. Todos, para que yo sienta que no están durmiendo, por favor. Pues acá la gente le da vergüenza cuando el profe dice hijo de puta por clase. Decía por ahí un personaje, ¿verdad? Cuando uno dice hijo de puta en la tele, eso les da vergüenza. Dicen, este será profe, será estudiado, ¿qué será? Pero no le da pena ver aguantando a una persona en la calle hambre. Y todo esto ya lo habíamos visto desde qué, desde una parte esencial que nosotros empezamos a desarrollar, que era la esclavitud en Colombia. Los inicios de la esclavitud en Colombia, cómo inició, y a partir de eso vimos la esclavitud ahorita. Empezamos a hablar de cómo funcionaba el mundo en un documental a través de corporaciones, de un sistema fraccionario que logramos entender, ¿sí? Ahora, ya entrando en la globalidad, ¿qué será la globalización? ¿Quién tiene idea de eso de la globalización? Porque eso lo vamos a ver ahorita. ¿Qué será esa vaina de la globalización? Alguien que quiera compartirnos, ¿qué creen que es eso de la globalización? ¿Ah? Es como pretender meter una sola, no, una sola moneda en el mundo. ¿Cómo es Un eso? ejemplo. Cuéntanos. Mm, Pues según de la clase pasada también de los, ¿cómo llaman estos? Bueno, de los que manejan el mundo quieren imponer solo una moneda mundialmente, Ujú, como el dólar exactamente, ujú. digámoslo así, un ejemplo. ¿No? Sí, sigue, sigue. No, pues esa es como la idea que tengo. ¿Alguien más que tenga idea qué es eso de la globalización? Yo, profe, yo sé algunos ejemplos. Dime, ¿quién me está hablando? Qué pena. Bueno, Juana, cuéntame, Juana. el libre comercio, ¿no? Sí, eso es un ejemplo pues es digamos lo que es una de las características de la globalización, pero ¿por qué empezamos a hablar de libre comercio? ¿Alguien sabe en qué se basa eso del libre comercio? ¿Qué creen? Cuéntenme. Profe Luis Gómez, Cuéntame. pues el libre comercio es como lo que piensa hacer Estados Unidos con Colombia, o sea, traer cosas de otro país para Colombia para bajarle los precios acá. Ah, bueno, por ahí va la cosa. ¿Alguien más que tenga una idea? Es como mercado en libre, o sea, libre comercio, de allá para acá y aquí para allá, poder nosotros mandar nuestra materia prima y nosotros también recibir de allá mismo, pues en costos no tan elevados. Bueno, digamos Tratado de que libre comercio. ahí ya se están viendo digamos los que otro punto de vista. ¿Quién más tiene ideas del tema? Que me cuente. ¿Mm? Bueno, resulta que acá entramos a hacer un análisis ya mucho más complejo y mucho más amplio. Entonces nosotros definimos que la globalización es lo que estamos viviendo en la actualidad. Entonces cuando nosotros hablamos de la globalización vamos a decir que es lo que trascendió del capitalismo. Pero entonces, ¿qué es el capitalismo? ¿O qué será eso del capitalismo? ¿Qué creen ustedes, muchachos? ¿Qué será eso del capitalismo? ¿Mm? ¿Qué creen ustedes que sea? ¿Mm? Cuéntenme a ver. Por... Profe, es el sistema económico y social, ¿no? Sí, un sistema económico y social, ¿cierto? Se habla del capitalismo como un sistema económico y social donde predomina ¿qué? El capital, donde se habla de la privatización de los recursos, de los bienes. ¿Y qué es privatización? De un bien y un recurso. Alguien que me dé un ejemplo de eso. ¿Cómo lo vive usted en la actualidad? Porque es que a nosotros nos han vendido un capitalismo de consumismo muy bien planteado, con la idea de que una minoría siempre va a tener y tener, pero esto es falso a mi modo de verlo. O sea, si bien el capitalismo lo interpretan muchos como malo, pues no es que sea 100% malo, pero tampoco es 100% bueno. O sea, a mí me preguntan, ¿usted es de izquierda o derecha? ¿Qué diría Jenny Urián? ¿De izquierda o derecha? ¿Qué creen? Jenny, cuéntame.
¿Izquierda o derecha? ¿Qué dices? Profe, no te alcancé a escuchar bien. ¿Eres de izquierda, de derecha? Cuando escuchas eso, ¿qué se te viene a la cabeza? Derecha. De derecha. ¿Cómo es eso de derecha? ¿Y por qué eres de derecha? Cuéntame lo que sepas, lo que creas. Acá no hay juicio de valor. Cuéntame. ¿Mm? Me corcho, profe, no sé. No, cuéntame lo que tú creas. Acá no, acá lo que les decía yo, acá no hay juicio de valor. Acá venimos para aprender. Dime. Profe, es que yo no le entendí bien la pregunta. Que nosotros acá escuchamos hablar de la derecha, de la izquierda, pero ¿qué querrá decir eso? Que a nosotros nos hablan mucho que la izquierda, que la derecha, que nos vuelven a repetir y a repetir una serie de cosas y nosotros pues decimos ¿qué será eso? ¿Alguien sabe qué es eso de la izquierda y la derecha? ¿Alguien que nos cuente? ¿Por puntos? ¿Como los partidos políticos, profe? Se relaciona con la política en unos aspectos, sí. ¿Qué más, qué otra idea tienen ustedes de eso? No, solo tienen tiempo. Me parece que pues la derecha son los ricos, los que tienen como poder, los de la izquierda son los clase baja. Bueno, Creo que es así, pero no estoy muy seguro. Acá tenemos otro punto que nos dice el señor y es como, vea, él nos dice, no, es que acá los de derecha son los que les conviene pues porque tienen esa plática, los otros no. Bien, ya tenemos otro, digamos lo que otra, pero sigamos. ¿Qué más, qué otra idea tienen? Profe, tengo entendido que los de derecha son los que piensan más como en el estrato alto, en los ricos, en que entre más tienen más quieren, y los de izquierda son los que piensan más en el pueblo. Ok, bueno, por ahí va la cosa, por ahí va la cosa, por ahí va la cosa. ¿Qué más? Dicen que los de derecha son los que quieren privatizar y que todo sea más parte del gobierno que no parte de la población. Por ahí va la cosa. No sé si estoy bien o estoy mal, pero pues yo no es que escucho mucho el tema y no hablo mucho del tema porque la verdad no tengo conocimiento, pero en mi casa se escucha mucho. Pues mi papá le gusta mucho la política y él habla sobre el tema, que de derecha está está el presidente actual, Uribe, y bueno, ellos que son de derecha, que son los que quieren privatizar, quitarle beneficios a los pobres, y de izquierda está Petro, que es el que va más por nosotros, por la gente de bajo estrato. Ok, ya tenemos bastantes conceptos. Entonces, chicos, acá hay que tener en cuenta lo que yo les decía, empezar a ubicarnos en el contexto en el que estamos. Y es que eso es lo que realmente nosotros debemos hacer. Entonces, si bien se habla de la derecha y la izquierda, pues ambas han traído diferentes cosas beneficiosas. O sea, miren, yo soy un sociólogo en formación que no soy partidario del juicio de valor. Siempre soy partidario de escuchar, de anotar, de investigar y de reflexionar a partir de. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, pues marica, o sea, el capitalismo efectivamente no es para un país como Colombia. Esto le funciona a un país desarrollado. Entonces acá empezamos a hablar de qué es el desarrollo y qué es el subdesarrollo, qué es el capitalismo. Y nosotros vimos en el capitalismo, sí, decían por ahí, es una postura económica, es una postura social, sí, donde prevalece el bien como qué, como privado, como empresa privada. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una empresa, díganme una empresa a nivel global, alguna empresa muy reconocida que tenga filiales. Recordemos que una filial es una empresa que se adhiere o que se subleva y se extiende en diferentes partes a nivel mundial. Díganme alguna una filial. Lo de la energía, ¿no? Bueno, la energía sí, pero ¿cómo qué? Dame un ejemplo de que hable de la energía. Un producto, cualquier cosa, muchachos. Profe, ¿El petróleo? El petróleo, profe. Pero una empresa, denme un ejemplo de una empresa. Sí, Ecopetrol. Ecopetrol, por ejemplo, Coca-Cola, Apple, Huawei,
Entonces empezamos a ver diferentes empresas, ¿cierto? ¿Qué pasa en una época de COVID-19? No me apaguen cámaras, por favor. Señorita Olga Cañón, por ejemplo, ¿cuándo alguno acá ha intentado hacer emprendimiento? ¿Alguno de ustedes? No, señor. Bueno, entonces digamos que el señor Luis Auro monta una empresa. Entonces el señor Luis Auro monta una empresa. Ahorita un emprendimiento de una nueva bebida energética que es muy parecida a Coca-Cola y se va a llamar Coculox, digámoslo así. Entonces resulta que él crea Coculox y resulta que esa vaina va de bien, súper bien, resulta que se está igualando a ciertos niveles, va bien la cuestión económica y resulta pues que llega Coca-Cola, que viene del exterior y que viene aquí y que le toca hacer a él, venderle las pocas acciones que tiene o retirarse. ¿Por qué? En una época como el COVID-19, ¿qué pasa, señorita Claudia? En una época como el COVID-19, ¿será que Luis Auro puede mantener su microempresa, su empresa? Pues yo pienso que pues no, o sea, ahorita con lo que pasó, muchas empresas bajaron, Claro, total. O sea, claro. muchas, las mejores empresas bajaron. Por una simple cosita, se destruyó todo el esfuerzo que se había hecho. Sí, señora. Brillante, Claudia. Eres brillante. Gracias. Exacto, Claudia. Resulta que es así. Estos hijueputas nos vienen a decir a nosotros que esta malparida enfermedad viene de no sé qué murciélagos y no sé cuántas mamadas. Y nos vienen a decir que en un tiempo como, o sea, como el que nosotros vivimos actualmente, donde la ciencia ha evolucionado en punto, donde la tecnología ha evolucionado a un punto impresionante que nosotros en países subdesarrollados no los conocemos a un 100%, nos vienen a meter los dedos a la boca a decirnos que no, que fue el hijo de puta murciélago, pero no estamos teniendo en cuenta lo que está pasando, que estamos perdiendo nuestros trabajos, que estamos perdiendo nuestros abuelos. ¿Qué pasa cuando perdemos nuestros abuelos? Que pues efectivamente el gobierno no va a tener que pagar ese seguro y pensión. ¿Qué pasa cuando un niño especial, cuando un niño con SIDA, con cáncer se muere más rápido? Pues que la parte que paga el Estado no va a tener que seguirse invirtiendo. ¿Qué pasa en una empresa cuando hay gente más joven? Pues que hay más productividad, porque es de más tendencias. Entonces, ¿qué hace, por ejemplo, una empresa cuando tiene a alguien por nómina? Pues no la puede echar y la viejita puede tener 60, 70 años pero no la echa si esté pensionada, ella tenga 4 pensiones. ¿Qué pasa? Matémosla, hijo de puta. Pues no es más fácil, digo yo. O sea, si ustedes se ponen a analizar la dimensión de lo que estamos viviendo, tienen que ser conscientes de que ustedes son las personas que van a transmitir este mensaje y que son los reales encargados del cambio. Yo dejo huella mediante la educación. Ustedes dejan huella diciendo, marica, algo de lo que dice este viejo loco es verdad. O sea, tenemos ahora esa globalización. Esas empresas que se meten acá. Nosotros tenemos unos conceptos que vamos a revisar muy bien. Y quiero que por favor estén pilos y atentos tomando apunte. ¿Por qué? Porque estoy grabando para que esta clase quede grabada porque una compañera de ustedes me escribió que se le fue la luz. Pero, sin embargo, ¿ven ahí este mapa conceptual? ¿Sí o no? No, señor, no se ve nada. ¿No? Ya, ahora sí, ya. Ya. Tenemos acá un cuadro sinóptico de una genealogía del pensamiento sociológico latinoamericano y unos conceptos como desarrollo y el subdesarrollo. Entonces vamos a hablar del desarrollo y del subdesarrollo. El desarrollo y el subdesarrollo hablan de razones, habla de un gobierno de derecha y de izquierda, donde bien lo decían, el gobierno de derecha pues está dado con el capitalismo, con pensamientos, digámoslo, conservatistas a nivel de religión, a nivel de hegemonía, porque dice que esto es lo funcional. Y tenemos la izquierda que cree. La izquierda cree en el socialismo. ¿Qué es el socialismo? En el socialismo hablamos de la igualdad. Entonces acá, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando llama al señor Petro para presidente, esto la gente estaba aterrada, nos va a expropiar, nos va a sacar, pero jueputa, o sea, yo no veo a la gente realmente muy asegurada de volver a la cuarentena. Pese a que nosotros realmente tenemos que volver a la cuarentena, no los veo seguros, porque o nos morimos de hambre o nos morimos de COVID, ¿cierto? Entonces llegamos a un punto de tal enfermedad que decimos, marica, es tanta la enfermedad social que tenemos, es tanto lo que estamos contaminados de mundo,
que sabemos trabajar, que sabemos estudiar y que estamos preocupados por adquirir bienes. ¿Por qué? Porque nosotros pues podemos ser de izquierda. Y yo he escuchado a muchos estudiantes bellísimos de la ciencia política. Marica, yo soy de izquierda, voy a revolucionar, voy a esta oligarquía, voy a acabar. Pero a la hora de la verdad, apenas le sale el primer empleo y el primer contrato para hacer testaferros, para pasar quién sabe qué cantidad de obras públicas y robar, lo hacen. Porque pese a todo está el interés propio de decir, no marica, pues sí, yo tengo unos pensamientos, pero también quiero tener vida de burgués. También quiero tener vida cómoda. Entonces nos estamos acostumbrando a pensar en esa individualidad y a trabajar a un punto en el que trabajamos, pero no somos conscientes de que mañana nos morimos. En el que se nos va la vida trabajando y cuando llegamos al final estamos desgastados. Invertimos plata y tiempo, nos desgastamos y cuando tenemos algo de platica pues nos toca arreglarnos el cáncer, arreglarnos los problemas en el cuerpo, de salud, problemas psicológicos, problemas emocionales, porque pasamos por 2 o 3 matrimonios. Estamos, además de todo, perdiendo entre la parte ética, estamos perdiendo el pensamiento de seres humanos. De decirle a mamá hoy, ¿cómo estás? Te quiero mamá. ¿Por qué? Porque tengo que ir a trabajar temprano, llego a las 10 de la noche, salgo a correr, ¿dónde está el niño? Y si por ejemplo los que son acá mamás o papás se les olvida darle un beso a su y decirle, te quiero mucho. O se les olvida pasar un domingo con su familia y no son conscientes de que los años se pasan y de que esto es un tiempito. Entonces, precisamente lo que decíamos, nosotros somos países subdesarrollados que no tenemos ese manifiesto en tecnología, en educación. Nuestra tecnología no es la misma, nuestra educación no es la misma. Por ejemplo, que en los países europeos, ¿sí? Hablando de etnocentrismo, no es lo mismo, ¿sí? Nuestro nivel de salud pues no es tan malo. Si ustedes analizan nuestro nivel de salud, es bueno. El nivel de salud de Colombia es bueno. Pese a lo que muchas personas creen, hable usted con un médico. Nosotros acá por 5.000 pesos pagando un seguro, tenemos beneficio de todo. Si usted está pagando un seguro y tiene un accidente, no sé, cráneoencefálico, usted tiene una operación. De hecho, hay mucha gente del exterior que viene y paga eso. ¿Cuál es el problema? Pues el sistema, porque usted pide una cita y se la dan a los 2 meses. Entonces tenemos 2 posturas y acá es donde nosotros no debemos decir todo es una mierda, o todo es bueno, o todo es malo, sino que tenemos que entrar a analizar y escuchar. Porque entonces decimos es culpa del gobierno, pero la vez pasada veíamos que las corporaciones están arriba del gobierno y veíamos que los bancos tienen mucho que ver ahí. Y ahora entramos a hablar de globalismo y entre más entremos a estudiar esta ciencia social nos vamos a dar cuenta que hay unos complejos duros de entender. Chicos, manifiesto no comunista, sociedad tradicional, habla de la transición, del despegue económico, del camino a la madurez y del consumo a gran escala. Si ustedes miran hoy en día todo es consumismo, usted va a una tienda, mira. Y América Latina tiene inferioridad en sociedades concentradas en el centro de la tierra, hay biodiversidad y riqueza. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué pasaría, señorita? Venga, miramos quién está por acá que no haya participado, a ver... cuénteme por ejemplo Paola, cuéntame tú a mí, dime qué pasaría si mañana en la mañana Latinoamérica le diera por revolucionarse. Para mí la forma de revolucionar es la educación, porque uno va poco a poco conversando y entendiendo cosas que no entiende. Pero entonces cuéntame Paola, ¿qué pasaría si mañana en la mañana Latinoamérica tuviera una revolución y dijera, me mamé, no le sirvo más a los países centralistas? ¿Qué pasaría, Paola? No sé, profe. Nosotros somos países que tienen una alta concentración de biodiversidad, ¿cierto? Somos países y somos de ese continente que tiene mucha materia prima. ¿Qué es la materia prima? Tenemos plantas, tenemos mercado, tenemos ganado, o sea, tenemos para hacer esa transformación a las industrias. Tenemos unas industrias del exterior que vienen y le pegan a las más pequeñas, ¿cierto? Pero acá hay que ser conscientes de algo bien importante, señorita. Si eso ocurriera, si los países de Latinoamérica dijeran nomás, pues se crearía una guerra de poder. Porque nosotros bien somos los huevones que pues le sirven a Latinoamérica, a los países centralistas como cuáles, como Estados Unidos, como Rusia, sí, países que están tomando beneficio. Entonces un porcentaje de la población vive bien y la otra no.
¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? ¿Ustedes realmente me están entendiendo o no? ¿Tienen preguntas? Bueno, entonces nos vamos ahora con sociedad tradicional y moderna. Resulta que la modernidad tiene su origen, digámoslo, más o menos entre el siglo XV y XVI con las transformaciones sociales y políticas. Tenemos acá una cuestión que es la Edad Media y acá tenemos una crisis de la Iglesia. Resulta que en la Edad Media hay una crisis de la Iglesia a nivel de orden político e intelectual. Esa crisis de la Iglesia empieza a generar cambios. El pensamiento moderno rechaza el pensamiento religioso, digamos, esas dogmas y críticas, y tenemos un desarrollo científico a nivel industrial. Tenemos la imprenta, las máquinas a vapor, el antropocentrismo, el teocentrismo, las economías feudales, capitalistas, clases sociales, renacimiento y cultura clásica. ¿Y qué será esa joda? Pues resulta que si usted se pone a analizar esto, rechazo al pensamiento científico, al pensamiento religioso. ¿Por qué? La religión hizo algo que estuvo del putas. Analícenlo ustedes del siguiente modo. La religión, ¿qué hizo? ¿Y qué fue? ¿Por qué fue que la religión pudo dominar? ¿Y por qué es que la religión tiene a nivel de mando? O sea, lo primero que más da plata en el mundo es la violencia. ¿Sí? Usted puede hacer, digámoslo, violencia y eso da plata. Lo segundo que más da plata es la religión. Y lo tercero que más da plata, ¿qué es? En la actualidad, pues estamos hablando del fútbol, que es un complejo. Entonces tenemos unos complejos. Pero yo quiero que ustedes me digan algo desde ese pensamiento. ¿Por qué la religión se pudo meter? ¿Y por qué pudo hacer tales cosas tan bárbaras, tales cosas tan terribles? ¿Nadie? Bueno, sigamos y ya me van a ir entendiendo un poquito más, chicos. Pero me estén entendiendo. Resulta que la religión entró con lo suavecito. La religión no entró a atacar a nadie. La religión entra con el pensamiento ético y moral. La religión entra a decirle a usted, vea, suavecito, no entro con pelea, entro escuchando y entro analizando. Y acá es donde usted tiene que aprender un poquito de esa religión. No me refiero a que usted tenga que orar, pero sí me refiero a que usted tiene que aprender a vivir en sociedad. Es decir, el antropocentrismo, ¿qué es? Cuando ya no nos basamos, o sea, lo que antes se venía basando, donde Dios era el centro del universo y la religión, ahora no, ahora es un renacimiento que se da en el antropocentrismo. O sea, todo va a partir del hombre, hay más libertad, se estudia a partir de ese beneficio del hombre. Y las economías feudales, capitalistas, las sociales, renacimiento y de cultura clásica. ¿Pero qué será esa joda de capitalismo? Pues les voy a mostrar un videito corto para que entendamos qué es el capitalismo. Me avisan si están viendo pantalla, porfa. No estoy seguro. Chicos. Entonces. No, profe, no. ¿No? Ya, profe. La profe. Espérenme un momento a que cargue. Entonces, ¿qué será esa joda del capitalismo? La vamos a ver más resumidito. Pero la quiero ver con... Veamos este. El capitalismo es un sistema político, económico y social basado en que los medios de producción, como los recursos naturales, redes de transporte, fábricas, máquinas, herramientas, dinero y energía, son de carácter privado, es decir, pertenecen a las personas y no al Estado. Al disponer de escasos recursos para satisfacer las necesidades humanas, la propiedad privada sirve como mecanismo para asignarlos de forma eficiente. Los factores fundamentales de producción en el capitalismo son el trabajo y el capital. El capitalismo propone que el trabajo se proporcione a cambio de salarios monetarios y debe ser aceptado libremente por parte de los empleados o asalariados. Por tanto, las personas que organizan los medios de producción obtienen un mayor beneficio económico y aumentan su capital. Los bienes y servicios se distribuyen mediante mecanismos de mercado, promoviendo la competencia entre empresas. Si los individuos persiguen el beneficio económico y la competencia en el mercado, aumentará la riqueza y con el aumento de la riqueza aumentarán los recursos disponibles.
Adam Smith fue el primer teórico que puso las bases del capitalismo, tal y como lo conocemos hoy, en La riqueza de las naciones, publicada en 1776. Vamos a ver otro video de eso del capitalismo. ¿Qué es el capitalismo? Podemos entender el capitalismo como el sistema económico basado en la propiedad privada de los medios de producción y en la libertad de mercado, o como el sistema económico y social, socioeconómico, basado en la propiedad privada de los medios de producción, en la importancia del capital como generador de riqueza y en la asignación de los recursos a través de mecanismos de mercado. Ahora, también aclaremos qué es un sistema económico. En síntesis, un sistema económico es la estructura bajo la cual interactúan y se organiza la actividad económica de una sociedad, la producción de bienes y servicios, su distribución y consumo. Entonces, en el sistema económico capitalista, los medios de producción, como pueden ser fábricas, talleres, maquinaria, materia prima, etcétera, son privados, lo que implica que pertenecen a individuos y no al Estado. Estos individuos o empresas pertenecientes a los mismos son los que se encargan de la producción de los bienes y servicios necesarios y requeridos por la sociedad para su subsistencia y avance. Estos bienes y servicios son producidos a través de la combinación de los factores de producción, los cuales son la tierra, el capital y el trabajo. La tierra se refiere a los recursos naturales, como la tierra cultivable o edificable, el agua, los recursos minerales e incluso el clima. El capital lo componen elementos como equipos industriales, maquinaria, herramientas, edificaciones y demás. Y por último, el trabajo, que incluye las capacidades físicas e intelectuales de las personas que participan en la producción, los trabajadores. Este trabajo se realiza a cambio de un salario para los empleados. Los mismos son libres de aceptar o no un empleo con su correspondiente remuneración. Como ya se dijo, el resultado de la producción tiene la función de cubrir las necesidades de la población, de la sociedad, la cual accederá a ellos a través del mercado. El funcionamiento del mismo y las interacciones entre la oferta y la demanda promueve la competencia entre diferentes empresas en materia de precios, cantidad y calidad de sus productos. Ahora, la actividad económica capitalista también tiene el objetivo de generar una ganancia o beneficio económico para las empresas, lo que luego se traduce en un aumento del capital. Dado que la ganancia económica permite la generación de inversión para mejorar y aumentar las capacidades de producción, entre otras cosas. Entonces, en el sistema capitalista, ¿cuál es el rol que tiene el Estado? Bueno, la mayoría de los países predomina una economía mixta, o sea, un sistema económico en el que parte de las decisiones se atienen a objetivos y límites impuestos por la autoridad central, el gobierno, adaptándose a los restantes según los mecanismos del mercado. En otras palabras, se mezclan elementos del capitalismo como propiedad privada y mercado con objetivos y consideraciones de índole social, con el objetivo de lograr una sociedad más equilibrada. Por lo tanto, el Estado tiene como funciones establecer un marco jurídico para el correcto funcionamiento del mercado, mejorar la distribución del ingreso con el objetivo de Platzi proveyó el capital para producir este video de interés social. Es un ardiente debate que ha enfrentado amigos, familias y clases sociales. Ha puesto de cabeza países enteros. En el siglo XX, esta oposición fue la base de la Guerra Fría que exigía que escogieras bando: el capitalismo con Estados Unidos al frente o el socialismo liderado por la Unión Soviética. Y en la actualidad, hasta Rusia ha adoptado prácticas capitalistas y hasta en Estados Unidos se habla de los beneficios del socialismo. Así que hoy nos preguntamos, ¿capitalismo o socialismo?
A mediados del siglo XIX, en Europa, sobre todo en Inglaterra, la industrialización estaba en pleno apogeo. Se producía más que nunca, pero al mismo tiempo se explotaba mucho a los trabajadores. Jornadas de 14 a 16 horas diarias, salarios de miseria, trabajo infantil aún peor pagado, aire contaminado y accidentes al por mayor. Y olvídate de seguridad médica o vacaciones. Todo mientras los dueños de las fábricas se enriquecían sin pena alguna. Entonces, un pensador alemán llamado Karl Marx se preguntó, ¿cómo llegamos a esto? Marx había leído a Hegel, quien postulaba que todo progresa a partir del enfrentamiento de contradicciones. Las sociedades también. Cada etapa del desarrollo social llevaba en sí el germen de su propia destrucción y la transformación en la siguiente. Para él, la civilización, por lo menos la europea, había pasado por las siguientes etapas. Comunismo primitivo, una época en la que los bienes escaseaban, todos los que eran capaces trabajaban y a todos los miembros de la comunidad se les repartía según su necesidad. En esta época se desarrolló la agricultura y otras técnicas que permitieron conservar y acumular bienes, lo que llevó a la segunda etapa, esclavismo. Por primera vez se dividen las clases sociales, las que trabajan y las que poseen los medios de producción. Poseen incluso a los trabajadores. En esta época existe la creencia de que los poderosos, reyes y sacerdotes, lo son gracias a que cuentan con el favor divino. Es también en esta época que aparece el Estado y lentamente va dando paso a la tercera etapa, feudalismo. En esta etapa los trabajadores ya no son esclavos, sino siervos, pero siguen sometidos a sus señores, dueños de las tierras y a quienes se les debe pagar tributo. Al final del feudalismo, gana dinero y poder una clase social de artesanos y comerciantes que habitualmente vivían en villas o burgos cercanos a los feudos. Marx los llama burgueses. Los burgueses empiezan a asociarse y a juntar su dinero para crear empresas y financiar negocios más grandes, como viajes arriesgados. Estas empresas se llaman sociedades por acciones y al dinero reunido con el propósito de que crezca se le llama capital. Por otro lado, se promueven las ideas de libertad, democracia e igualdad, lo que da origen a grandes revoluciones como la Revolución Francesa, donde la nobleza y el clero pierden el poder, o hasta la cabeza, y quienes ahora tienen la autoridad son los dueños del capital, los capitalistas. Las tierras, antes propiedad de los nobles o de las comunidades, se privatizan. Las ideas de la Ilustración traen un gran desarrollo tecnológico e industrial. Muchos granjeros y campesinos quedan en la pobreza y emigran a las ciudades para trabajar en las fábricas. Así es como surge la cuarta etapa, el capitalismo. El capitalismo es explicado y defendido por economistas como Adam Smith, y sus principales características son las tierras, herramientas y fábricas, o sea, los medios de producción, no están en manos del Estado o de las comunidades, sino que son propiedad privada. Hay libertad de mercado. Todo mundo tiene derecho de comprar y vender lo que le apetezca, incluido el propio trabajo, y de negociar los precios según les convenga. Aquí se habla de la mano invisible del mercado, la idea de que las acciones económicas individuales, aunque parezcan egoístas, contribuyen al bienestar de la sociedad en su conjunto. El ideal capitalista es, por lo tanto, que las leyes y el Estado intervengan lo menos posible en el mercado. Libertad de empresa. Cualquiera puede empezar un negocio asumiendo los riesgos y obteniendo los beneficios. Esto propicia la competencia y la innovación. Explicado así, el capitalismo parece ideal. Entonces, ¿por qué ocurría lo que Marx presenciaba en las ciudades de Europa? Lo responderemos después de esta pausa capitalista. Uno de los principales problemas del sistema capitalista es el de la plusvalía, o sea, la ganancia que el capitalista espera obtener por su inversión. Imagina que dos personas colaboran para producir un producto. Una pone su trabajo y otra el capital para producirlo en forma de herramientas y salarios. Digamos que lograrlo costó 10 pesos y que lo pueden vender en 18. Esos 8 pesos extra son la plusvalía y retornan al capitalista. ¿No le debería tocar también a la
trabajadora? Para Marx, la obtención de la plusvalía es una forma de robo y contribuía al enriquecimiento del capitalista y el empobrecimiento del trabajador, creando acumulación del capital y formando monopolios y oligarquías. Adam Smith diría, si la trabajadora no gana lo suficiente, es libre de buscar un trabajo donde gane más. Hay un mercado de trabajo y si hay más oferta de puestos, esto hará que los salarios suban. Pero también es cierto que si hay mucha gente sin empleo, la demanda de puestos aumenta y los salarios bajarán. ¿Será que el desempleo le conviene a los capitalistas? Una de las contradicciones del capitalismo es que si llega a haber tanta gente tan pobre que no puede comprar ni lo que produce, ¿quién va a comprar las cosas y cómo va a crecer la economía? La otra es que el capitalismo supone un crecimiento ilimitado de las corporaciones. Sin embargo, los recursos del planeta son limitados y no puede proveer de materias primas ni procesar la contaminación de manera infinita. Y para rematar, ¿de dónde sacaron los capitalistas ese capital inicial? La mayoría no trabajó por él, simplemente lo heredaron. A Marx le parecía que la herencia por sí sola hacía de la competencia justa una falacia. Unos siempre empezaban con más recursos que otros. Para Milton Friedman, el único sistema que aseguraba la libertad era el capitalista, a lo que Marx respondería, ¿qué libertad puede tener quien nada posee? Por todo esto, a Karl Marx y Friedrich Engels les pareció que el capitalismo era fundamentalmente injusto y que, como los sistemas anteriores, tendría que cambiar. Pero no iba a cambiar solo. Inspirados por luchas de carácter socialista que habían ocurrido antes, publicaron el Manifiesto Comunista, que instaba a los trabajadores, llamados proletarios, a unirse y luchar para arrebatarle el poder a los capitalistas. Para ellos, una sociedad ideal sería comunista. No existirían ni las clases sociales ni la propiedad privada. Para llegar al comunismo se planteaba que se debería pasar primero por una etapa llamada socialismo. Las características más importantes del socialismo son la propiedad social de los medios de producción. Teóricamente, las herramientas, tierras y fábricas pertenecen a la sociedad en su conjunto, que se supone que está representada por el Estado. Planeación de la producción. Se evitan desperdicios, excesos y contaminación, asegurando que se produzca solo aquello que se necesita. Regulación por parte del Estado. Las actividades económicas, incluidos los precios, están reguladas por el gobierno para evitar la explotación y el abuso. Después de interesantes experiencias como la Comuna de París en 1871, 40 años después de la muerte de Marx, el socialismo tiene oportunidad de ponerse a prueba. Con la Revolución Rusa se crea la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y otros países siguieron su ejemplo. ¿Cómo funcionó? Pues tuvo problemas muy graves. En primer lugar, se dio una enorme concentración de poder político. A pesar de que los líderes eran llamados camaradas, en la práctica dirigían regímenes autoritarios que, con el pretexto de proteger el bien común, se quedaron toda su vida en los puestos de mando. Llevaron a una gran pérdida de la libertad. Reprimieron a quienes disentían, encarcelándolos o asesinándolos. Además, al estar todo planificado y haber pocos incentivos, la innovación estaba sumamente limitada a los aspectos que interesaran al Estado. Esto aún ocurre en países como Cuba, donde por un lado todos tienen garantizada la salud y la educación, pero por el otro hay escasez de alimentos, vivienda y casi nula libertad política. Entonces, si ninguno de los dos sistemas es bueno, ¿la humanidad se quedó sin opciones? ¿No hay manera de tener las libertades que ofrece el capitalismo y la igualdad que ofrece el socialismo? En primer lugar, no todo es blanco o negro. Gracias a la unión y las luchas de los trabajadores, la mayor parte de los países actualmente tienen sistemas que mezclan en diferentes proporciones una economía capitalista con aspectos socializados. En el modelo nórdico, por ejemplo, hay libertad de empresa y de mercado, pero los trabajadores tienen fuertes sindicatos y el Estado interviene en la negociación de salarios. Y hasta en los países más capitalistas, el Estado se encarga de proporcionar carreteras y servicios públicos y, en mayor o menor medida, educación y servicios de salud. Y existe una lucha constante por
porque estos derechos sean cada vez mejores y mayores. Quizás si no fuera por las luchas socialistas, no tendríamos ahora jornadas de trabajo de 8 horas, salario mínimo, vacaciones, protección social de los niños o seguridad social. En segundo lugar, además de estos dos sistemas tan llamativos, existen otras propuestas. Por ejemplo, el anarquismo, que propugna por abolir el Estado, eliminar toda jerarquía y autoritarismo y trabajar en base a la cooperación y el beneficio mutuo. De hecho, los soviets originales eran organizaciones anarquistas igualitarias antes de que las reprimiera y absorbiera el Estado de la Unión Soviética. En Cataluña y España, el movimiento anarquista fue muy fuerte y se llegaron a administrar fábricas de manera colectiva y democrática con variados resultados hasta que intervino el comunismo internacional para disolverlas y luego Franco impuso el fascismo por la fuerza. Si te interesa este tema, puedes leer a Emma Goldman o a Piotr Kropotkin, entre otros autores anarquistas. Pero estos son solo los modelos europeos. La gente se ha organizado de diversas maneras en diferentes momentos y partes del mundo. Por ejemplo, la ciudad de Çatalhöyük, en Anatolia, de hace unos 9.000 años, tenía una sociedad económica y socialmente igualitaria, donde además hombres y mujeres tenían los mismos derechos. Los pueblos indígenas de toda América han tenido formas de organización diferentes que incluyen el tequio o trabajo comunitario y la toma de decisiones de manera colectiva. Estas ideas se han retomado en lugares como Cherán, donde todas las decisiones importantes se toman por consenso, o en los caracoles zapatistas, donde los medios de producción son colectivos y las decisiones las toma una junta de buen gobierno cuyos miembros son rotativos y no reciben sueldo. El país de Bután, aún siendo una monarquía, tiene una economía budista que privilegia la reciprocidad y mide su crecimiento no en Producto Interno Bruto, sino en felicidad nacional bruta. La región autónoma de Rojava, en Siria, practica una versión muy propia de socialismo democrático, donde las cooperativas, en su mayoría promovidas por mujeres, juegan un papel primordial. Como ves, capitalismo y socialismo son apenas dos de las muchas maneras en las que se pueden organizar los seres humanos, y la sociedad siempre puede cambiar. ¿Y tú? ¿Crees que se debería cambiar el sistema económico de tu país? ¿Cómo te gustaría que fuera? Curiosamente, visita platzi.com para conocer sus... Entonces, chicos, si nos podemos dar cuenta, ya nos van quedando cositas más claras, ya estamos entrando a profundizar más en esto del capitalismo versus el socialismo, y actualmente se hablan de otras posturas como la globalización y la mundialización. ¿Qué dice la globalización? La globalización es un capitalismo extendido, y hay otros autores que nos dicen que la globalización es inevitable, que siempre vamos a llegar al punto de globalizar. Pero, ¿qué pasa con esto del globalismo localizado? Pues es grave, chicos. ¿Por qué? Simulemos la situación, digámoslo, de que empieza a cada vez haber menos campo. Entonces es lo que pasa en nuestra actualidad. Los lugares del campo empiezan a tener cada vez menos acogida porque las tecnologías empiezan a avanzar y pues no es necesario tener campesinos. ¿Qué pasa con los campesinos cuando les pagan muy barato todo su trabajo? Pues se tienen que venir a Bogotá. Muchos de ustedes quizá eran de diferentes regiones del país y se vinieron acá, se vinieron a Cota, se fueron al lado y se vinieron al otro. Con el progreso de este localismo globalizado, ¿qué pasa? Resulta que en Bogotá, en la sabana, empiezan a haber diferentes estratos económicos. Entonces, tenemos una parte como el sur de Bogotá, tenemos una parte como el norte de Bogotá, tenemos una parte como el centro de Bogotá y tenemos la sabana. Entonces, haga cuenta usted lo siguiente. La gente que vivía en Chía y en Cota, a muchas les tocó salir de acá. ¿Por qué? ¿Es barato vivir en Cota realmente, por ejemplo? ¿O en Chía? ¿O es barato vivir en Caicá? No, profe. Para nada. ¿Por qué? Cuéntenme. Cuéntenme. Los arriendos son costosos. Sí. No hay agua en Cota. Bueno, pero eso no hay agua potable, ya es otro cuento, ¿sí? Pero eso es uno de los factores. No estás en algo equivocado, es uno de los factores. Claro, el agua potable, sin duda alguna, es uno de los... Pero bueno, un arriendo acá, mínimo en cuánto se consigue. O sea, ¿en cuánto están los arriendos? 700, 800. Y eso porque es temporada de COVID, ¿no? O sea, le han bajado. Porque es temporada. No. Por ser temporada de COVID.
ha bajado un poco, pero eso es lo que tenemos, digamos, la clase baja media, que digamos vos sobrevivimos con un mínimo. Entonces esa clase lo que dicen, 700, 800, 850, 900, 1.000.000, 2.000.000, ¿sí? Además de eso usted, por ejemplo, váyase a Villa Cindy, váyase a los barrios más bajos y usted se va a dar cuenta que usted encuentra, o sea, hay gente que merca con 2.000 pesos diarios, con 2.000 compra 500 de aceite, compra 2 huevos, ¿sí? Coge el arroz, come arroz como de la mañana, agua de panela. Entonces las situaciones se hacen precarias. Y ante las situaciones precarias, pues ¿qué pasa? La gente empieza a irse de acá. Hay mucha gente que está asustada por la aprobación del POT, ¿sí? El Plan de Organización Territorial, que nos dice que si esto progresa, pues ¿qué pasa? Los costos se van a elevar o puede entrar vivienda de interés social. Pero ¿qué pasa? Exactamente hay una parte de la población que va a tener esa forma de vivir, esa beneficiosa, y otra que no, ¿sí? Entonces lo que les decía, la gente empieza a huir de los campos y empezamos a tener lo que se le llamaría, digámoslo, desplazados, gente aguantando hambre por las calles, que no muy lejos de una realidad podríamos ser nosotros mismos, chicos. O sea, la situación es tan dura que llega a un punto donde dice uno, nosotros mismos podríamos ser los que están ahí lavando, los que están pidiendo mercado para poder sobrevivir, y es que es así. Nosotros tenemos la tendencia que, por ejemplo, acá en Cota nos dan un mercado y nosotros, puta, qué rico, nos mandaron un mercado, nos alabamos, nos les arrollamos, o qué hijo de putas. Y entonces, ¿dónde quedan las obras de acción pública? ¿Dónde queda lo que nosotros trabajamos, los impuestos que pagamos? ¿Dónde queda todo eso? Entonces empezamos a exaltar como si no fuera un derecho. O sea, y ahora, ¿qué porcentaje de eso va y qué porcentaje no? No me atrevo a decirlo por acá. Pero sí les digo yo una cosa, ya entrando a hacer un análisis, estamos evaluando hasta factores de corrupción. Eso es lo que me parece importante que hagan. ¿Alguno quiere compartirnos algo, chicos? ¿Nadie? Bueno, entonces, continuemos. Entonces, decíamos nosotros que la centralidad y la periferia. Centralidad y periferia. Pensamiento dominante. País especializado, países latinoamericanos, bienes primarios. Acá hay unos estructuralistas que se aprovechan el material y el centro es el rumbo de la economía mundial, los altos niveles. Pero vamos a ver este tema sí quiero que lo veamos también en un video ilustrativo para que nos quede más claro. Centro-periferia. Entonces vamos a ver eso del centro-periferia, ¿qué será? Vamos a verlo en este video cortico, 2 minutos. El pensamiento dominante, gestado en los países centrales, establecía que cada país debía especializarse en lo que hacía mejor, como si esto último fuera algo natural y no un producto de la historia. Según esa división internacional del trabajo, los países latinoamericanos, al contar con abundantes recursos naturales, han sido condenados a la producción de bienes primarios, y a los países centrales, que disponen de abundante capital, les corresponde dedicarse a los bienes industrializados que requieren de tecnologías más modernas. Los estructuralistas se preguntan entonces, ¿por qué no podemos producir en América Latina bienes industrializados que se pueden vender más caros en el resto del mundo y que generan una mayor riqueza para nuestros países? Los estructuralistas señalan entonces que existen dos polos con desempeños y realidades bien diferentes, el centro y la periferia. Pertenecen al centro los países que marcan el rumbo de la economía mundial, naciones industrializadas con poco desempleo y altos niveles de vida, con gran influencia en los mercados y en el sistema financiero internacional. A la periferia la conforman los países con estructuras productivas menos desarrolladas, que conviven con altos niveles de desempleo, de pobreza y sujetos a las reglas de juego establecidas por los países centrales. Para los estructuralistas, las diferencias entre el centro y la periferia no se resuelven con el paso del tiempo, sino todo lo contrario. Tienden a acentuarse y son cada vez más amplias.
El subdesarrollo es un modo de ser específico en ciertas naciones que requiere políticas públicas particulares para resolverlo. Centro y periferia económica. Es un modelo o estatus de organización territorial de ciertos sistemas económicos y políticos que identifica a la escuela económica desarrollista o estructuralista, que entre otras defiende la conocida como teoría de la dependencia, algo posterior a la segunda revolución industrial. Esto como teoría del centro y periferia económica. Entre el centro, incluimos a los países que exportan productos industriales y tecnología de alto valor, realizan inversiones más allá de sus fronteras, como lo son Estados Unidos, Europa Occidental y Japón. En la periferia, aquellos países especializados en producción y exportación de materiales primas o productos industriales de escaso valor, África, Asia, Meridional y buena parte de Centroamérica. Tenemos también la semiperiferia, en donde se van a relacionar rasgos del, digámoslo, de atraso y de la modernidad de diferentes países. Entre estos tenemos países industriales, digámoslo, como lo son los asiáticos, el cono del sur de Iberoamérica, los de Europa del Este y la región costera de China e India. O sea, acá tenemos una semiperiferia, acá se conserva algo de lo, digámoslo, global que exporta, pero también de lo que aún, digámoslo, está sublevado ante diferentes culturas que necesitan industrializar a nivel económico bienes y servicios. Bueno, chicos, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Si nos está quedando claro? ¿No nos está quedando claro? Cuéntenme. Este tema de entrar a analizar, cuando uno ya lo ve con conceptos, cuando uno dice, caramba, ya es más complejo y uno empieza a hacerse a otras ideas. O sea, si bien nosotros no conocemos nuestro entorno porque no lo conocemos, para esto es esta materia, para que ustedes empiecen a preguntarse. Entonces, ¿qué me gustaría que ustedes empezaran a preguntar? ¿En su entorno laboral existe esto? ¿Cómo es esto de la globalización? O sea, analice usted cómo se da el sistema de su organización, en la organización en la que usted trabaja, de qué forma, cómo llegan los jefes, cómo es el trato, cómo es este tipo de hegemonía. Entonces seguimos trabajando conceptos que nos van a servir para entender Latinoamérica, para que nos van a servir para entender un poco de esa situación que estamos viviendo y que vivimos y pues que ya hemos vivido. El capitalismo y la dependencia. Resulta que en el mundo hay una división económica, hay unas teorías de dependencia que explican dificultades del despegue entre el centro y la periferia, hay economías centrales que benefician el desarrollo de las economías sometidas, vínculos comerciales sobre el desarrollo, la corriente estructuralista, deudas externas. Nosotros tenemos deudas externas más o menos del 80%
a los países en desarrollo. Entonces todo el tiempo estamos en deuda con Estados Unidos y con diferentes países. El sur depende de la compra del norte, entonces nosotros en gran parte dependemos de la compra que nos hagan desde el exterior. Por eso nuestra economía en parte empezó a caerse. Unas economías y unos emprendimientos lograron vender, pero ahorita ¿qué va a pasar? Por ejemplo, por acá tenían un negocio de huevo. Decían, listo, pero apenas empieza a hacer una importación y apenas empiece a existir esto después del COVID, pues posiblemente va a haber un descenso en las ventas. Eso del eurocentrismo y el etnocentrismo. El eurocentrismo se habla como una visión equivocada de una meta de una integración sociedad capitalista, es decir, esto es un modelo europeo, ¿sí? Y el etnocentrismo es una forma de analizar la realidad. Entonces, cuando hablamos del etnocentrismo, es la valoración de las culturas y los grupos sociales. La pobreza y riqueza. Cuando hablemos de ese concepto, pues tengamos en cuenta, chicos, que acá hay falta de igualdad, hay desempleo, hay falta de educación, hay muchos empleos informales. ¿Cuántos empleos informales no tenemos? Analicen cuántos empleos informales no hay que no dan un seguro, ¿sí? Que no dan todos los beneficios que tienen generalmente las empresas privadas, ¿sí? Desigualdad de culturas. Nosotros tenemos desigualdad de culturas acá. El 28% digamos afectados por la pobreza. En temas de salud el 46% no cuenta con un seguro de salud. No se toma en cuenta el posible pago de las personas. Digamos que en la educación es el instrumento más poderoso para la reducción de la pobreza, viéndolo así. Faltan competencias de innovación. La alimentación, en la alimentación tenemos problemas. Hay hambre de millones de personas aguantan hambre. Hay malos servicios básicos, por ahí decía Cristian, el agua. La pobreza aumenta en América Latina año tras año. Posiblemente después del COVID esta pobreza baje un poco. Pues porque lo que estamos haciendo es un tipo de purga. Si ustedes lo analizan desde otro lado, esto es un tipo de purga. Es decir, estamos quitando parte de lo que no nos sirve ahorita. ¿Para qué? Para poder elevar un poquito esa tasa. Y después del COVID se va a elevar. ¿Alguno acá ha visto La Purga? La película de La Purga. Esto es una purga. ¿Todos han visto La Purga? Vamos a ver un como... Yo siempre lo comparo con cosas como que me puedan empezar a entender. Entonces, ven ahí mi pantalla, La Purga, tráiler español. Entonces vamos a ver este tráiler pequeñito. Esta noche permite que la gente libere todo el odio y la violencia que guardan dentro. ¿Por qué no matáis a nadie esta noche? Porque tenéis sentido la necesidad de hacerlo. Ten en cuenta solo el bien que hace la prueba. Estaremos bien, como siempre. Tranquilos, ¿vale? Sistema de transmisión de emergencia anunciando el inicio de la purga anual. Al sonar la sirena, todos los servicios de emergencia quedarán suspendidos durante 12 horas. El gobierno les agradece su participación. ¿Por qué dejas de entrar en casa? No tenemos ni idea de quién persigue. Red de contactos para empleo, cursos e historias increíbles. Entra a protección.com/talentos. Sabes que es muy peligroso. Esto no te devolverá tu hijo. Tengo que irme. El tráfico en el centro empeora a medida que los ciudadanos se apresuran a volver a sus casas antes del inicio de la purga. Si no van a participar, les recomendamos que abandonen las calles lo antes posible.
muy pronto estalla la Segunda Guerra. Esta no es una prueba. Este es un sistema de transmisiones de emergencia anunciando el inicio de la depuración anual, sancionada por el gobierno de los Estados Unidos. Se autoriza el uso de armas de clase 4 e inferiores durante la depuración. Se restringen las armas de otra clase. A los funcionarios gubernamentales de rango 10 se les otorga inmunidad y no deben ser agredidos. Al sonar la sirena, todo y cualquier delito, incluido el asesinato, será legal durante 12 horas continuas. Los servicios policiales, de bomberos y médicos de emergencia no estarán disponibles hasta mañana a las 7 a.m., al concluir la depuración. Benditos sean los nuevos padres de la patria en nuestro país, una nación renacida. Que Dios esté con ustedes. Entonces, ¿qué piensa de ese video? Cuénteme la señorita Juana. Chicos, no se me salgan de clase, por favor. Cuéntame la señorita Juana, ¿qué piensas? Por favor, a cámara activa todos, por favor, chicos. Cámara activa. Señorita Juana. Profe, qué pena, pero es que no sé qué pasa con el teléfono y no salimos de la clase. Ah, vale. Cuénteme el señor Luis. Sí, profe. Pues yo lo que entendí ahí es que o sea, dan un tiempo para que los ricos puedan eliminar o matar a la gente pobre. Pues es una noche en la que todo es legal, entonces es legal matar, es legal asesinar, y la purga se estableció porque dicen que el odio internamente funciona entre nosotros. Lo que pasa es que solo pueden pagar protección las personas que tienen dinero, las otras no pueden pagar protección esta noche, lo que quiere decir o que luchan por su vida o se mueren. Entonces si ustedes miran, el COVID es una purga porque quien no tenga forma de salir de ahí, grave, esto es una purga. De una u otra forma, se morirá uno que otra persona que tenga dinero, pero la mayoría de las personas que va a afectar esto es a nosotros. La vuelta a los colegios va a afectar a los niños. O sea, la enfermedad en sí existe, es un arma biológica, analizándolo desde otro punto, ¿sí? Bueno, continuemos entonces con el mapita y hablamos de lo urbano y lo rural, lo que yo les decía. El fortalecimiento del país se encuentra en la economía agrícola. Los estudios que fueron propuestos con la intención de tener estudios se hacen con Camilo Torres y su amigo, los que para la introducción se basan en los estudios rurales. Los países como Colombia no son de producción industrial, pero sí de producción agrícola. Entre lo colonial y lo decolonial, pues encontramos la colonización y la conquista de América, que se dio como un proceso violento, lo que yo les decía en alguna ocasión, o sea que putas, no estaba América Latina ya se había conquistado, en una dominación racial, ¿sí? Una relación social que se basa en la naturaleza biológica, la colonialidad, digámoslo, del modernismo, un horizonte de modernidad que se basa en libertad, en igualdad social, en el Estado y la nación, la esperanza y el pueblo oprimido. Hablamos de la descolonización cultural entre lo eurocéntrico, entre una cultura universal, digamos, a la Europa, una historia primaria, secundaria, feudalismo, modernidad. Hablamos también de que nosotros pues despreciamos lo propio, muchachos, nosotros despreciamos nuestra cultura propia, eso es un problema. Vivimos en un lugar donde despreciamos todo lo propio, nuestro folclore, nuestras raíces, nosotros despreciamos nuestras culturas, ¿sí? ¿Cuál descubrimiento hubo acá? Fue puta en América. Yo no entiendo por qué se le sigue llamando aquí. ¿Acaso acá no había gente que ya, digamos, lo había descubierto América? ¿No habían ya acá unos indígenas? Entre las industrias culturales, el concepto de industria cultural surge hace más de 50 años y es idealizada para estandarizarla. Las marcas de arroz, las actividades creativas, los productos de cultura también pasan a ser industriales, como por ejemplo la Mona Lisa.
Y hay una brecha del conocimiento con la brecha tecnológica. La brecha tecnológica tenemos claro que son diferencias de conocimiento y acceso a la información. Nosotros no tenemos el mismo acceso a la información que otros países y tarda mucho más tiempo en llegar todo lo nuevo acá, que viene de otras partes, en aspectos socioeconómicos, en cultura, en acceso, en factores de edad. Y en la cuestión social, digamos, por ejemplo, tenemos el ejemplo de la teología de la información. Digamos que todos quedan en un lado de la brecha, hay nuevos nativos tecnológicos. Entonces miremos nosotros que acá empezamos a analizar qué es la dominación, de qué forma se da la dominación, ¿sí? Chicos, ¿todos va claro hasta ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Vamos bien? ¿Estamos entendiendo? ¿Claro? ¿No? ¿Claro? ¿Dudas? Pregunten ahora o callen para siempre, porque en la evaluación les va a salir. Por ejemplo, en la práctica. Bueno, en la práctica tienen que hacer un análisis acorde al video, relacionando la cultura con lo que vimos de afrocolombianidad, con lo que vimos de esclavitud, con lo que vimos hoy de Latinoamérica y con lo que nos falta ver de ética. ¿Sí? En ese orden de ideas, muchachos, todo está claro. ¿Tienen preguntas ustedes de algo al respecto? Perfecto, si no tienen dudas, pues entonces continuemos. Para la próxima clase tenemos exposición. El que no haga esa exposición, pues no presenta evaluación teórica, muchachos. O sea, esa exposición no tiene nota, pero el que no la haga, pues no puede presentar evaluación teórica. Entonces, tengo aquí en la lista, voy a adjuntar unos grupos. Vamos a hacer una exposición de historia universal. Necesito que tengan una exposición. La profesora Aurora, creo, les enseñó ya a utilizar algo de PowerPoint. Entonces es muy importante que ustedes pues entren a aplicar todas estas herramientas. O sea que no me van a dar una exposición en cartulina, sino una buena exposición, ¿sí? Con el análisis, con los ejemplos. Entonces tengo aquí a Vanegas Castillo García. Bueno, tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Tengo 2 estudiantes, 12. Entre... Bueno, Profe, yo no salgo ahí. regálame tu, Profe, qué pena. regálame, Conectada con mi celular. regálame tu nombre. Sanabria Quintero. Sanabria. Sí. Quintero. Sí. Juana Valentina. Juana, tú vas regular, vas perdiendo unas asignaturas, tienes que tener cuidado. Regálame tu número de documento. 1003. Sí. 565. Sí. 029. Es importante que presentes las excusas por el foro. Tu código es Bueno, 345678 para que lo tengas en cuenta. Bueno, profe. Tienes falla de la anterior clase y el día de hoy pues tienes asistencia. Tú en 3 meses pues tienes una cuestión ahí bien particular que necesito que converses. Y no te había asignado tema, pues ahorita me escribes para que te asigne este tema, por favor, porque pues ni modo. Bueno, Bueno, entonces acá nos vamos con estos 2 estudiantes que se van. Bueno, tenemos entonces 3 estudiantes. Tenemos nosotros lo que va a ser. Vamos a tener prehistoria. Vamos a tener edad antigua. Vamos a tener edad media. Vamos a tener edad moderna. Vamos a tener también edad contemporánea. Entonces también vamos a ver una pequeña parte de geografía en la que el ideal es que tengamos, vamos a identificar los continentes más, digamos, lo más importantes. Entonces vamos a tener América, vamos a tener África, vamos a tener Europa, vamos a tener Asia y vamos a tener, digámoslo, que Oceanía. Entonces, pónganle cuidado cómo va a ser la exposición. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5.
Entonces digámoslo 1, 2, 3, 4. Vamos a dejar, digámoslo, este primer grupo de A3. Entonces este primer grupo se lleva a los siguientes. Yo estoy conectado con mis hermanos para que los tengas en cuenta. Sí, pero es importante que empecemos o sea, que ellos tengan el contacto con otras personas. No quiere decir que vamos a tener el trabajo solo entre familia, no. Es importante que tengan esas conexiones sincrónicas con otras personas, ¿vale? O sea, puede que no queden con el amiguis, pues lo hacen solo. No lleven a nadie en canoa, muchachos, les recomiendo eso en los trabajos en grupo. Si la persona no trabaja, ¿qué hacía o qué acostumbraba a hacer yo? Pues puta. Yo cuando tenía compañeros de esos que les gusta irse en canoa, que no se conectan, que no hablan, que no hacen, yo hacía 2 trabajos. Le decía a la persona, vea, este trabajo tiene su nombre y este no. ¿Quiere que ponga el que tiene su nombre? Le vale plata. Y le ponía un precio que no podía pagar. Ustedes no pueden acostumbrar a las personas que vayan en canoa. Y les recomiendo estudien, chicos. La evaluación tiene 20 preguntas. Tienen 25 minutos para responderlo de todo lo que hemos visto. ¿Sí? De todo lo que hemos visto. La evaluación práctica es abierta. Entonces les toca argumentar según el caso del video. ¿Sí? Que el video, yo hago las correcciones ahorita en Schoology. Ya les quedan hechas para que las revisen y dentro de 8 días ustedes tienen que tener el link de ese video. No me lo pueden enviar por WhatsApp, es necesario que lo suban a YouTube, ¿vale? Me envían el link, lo publican en el foro y con eso ustedes ya empiezan a resolver ese otro 40%. Y el 20% pues con esta exposición y las actividades de clase. Entonces chicos, en ese orden de ideas, este primer grupo, Vanegas, Castillo y García, tienen el primer tema para la siguiente clase que va a ser prehistoria y geografía de América. Entonces, tienen que hablarnos de la prehistoria y de la geografía de América. ¿Cuánto va a tener cada grupo? Cada grupo va a tener, chicos, cada grupo tiene 12 minutos de exposición. ¿Sí? Tienen que ser muy específicos. O sea, el trabajo tiene que estar bien, pero tampoco quiero que se me extiendan. Tienen 12 minutos. Entro a las 6 en punto a conexión. 12 minutos, 12 minutos, 12 minutos. Acaba la hora. Activo la evaluación teórica. 30 minutos para evaluación teórica. 30 para práctica. Y si aprendió bien. Si no, Dios le ayude. ¿Listo? Entonces es importante que tengan en cuenta. La exigencia, pues, está subiendo a través de las semanas. Listo, va a ir incrementándose. Pues ¿por qué? Porque quiero que aprendan. ¿Sí? Entonces repase las diapositivas. Miren chicos, lo peor que ustedes pueden hacer es memorizarse las diapositivas. Que usted se aprenda las fechas porque yo no le voy a preguntar a usted algo cerrado. Yo le puedo salir a usted con una evaluación de una pregunta. Y si usted no la sabe hacer grave, 5 preguntas o 15 preguntas. Lo que usted tiene que es analizar y correlacionar con la realidad. Ustedes pueden utilizar apuntes. Ese día tienen que tener cámara activa, sí. ¿Sí? Entonces ya estamos entrando a otro nivel. Por eso les digo, a mí no me importa la cantidad, me importa la calidad. Dedíquele 20 minutos, 30 minutos, 1 hora diaria a su estudio. Si no le dedica eso, difícil. Pues empezamos en retroceso, muchachos. No quiero que se asusten, pero sí quiero que empiecen a trabajar fuerte. Segundo grupo, Garzón, Gómez y Estrada van a tener el tema de edad antigua y África. Entonces tienen que 12 minutos para mostrarnos la geografía básica de África y que nos cuenten qué pasó en la edad antigua. ¿Sí? ¿Bien o no? Perfecto. Tercer grupo, Guzmán, Casas y Castillo van a tener edad moderna, historia de la edad moderna y Asia. Geografía de Asia. ¿Sí? Y el último grupo va a tener el grupo de Cañón y Sanabria que van juntas. Van a tener... Dime.
¿Con quién? Yo no puedo en la lista. ¿Quién no? Castillo Segura, Claudia. Castillo Segura, Claudia. Mira, ya aparece. Ah, no. Castillo. Entonces vas con la Aparece Castillo Segura, Claudia. Claudia. ¿Claudia qué? Esperanza. Claudia Esperanza. Regálame tu número de documento. 1070 Sí, 926 sí. 348. 348, perfecto. Tu código es 98888. ¿Listo? Y pues tienes falla de la anterior clase. Asistencia de hoy. Me avisan este tema sí me lo pueden preguntar por WhatsApp, ¿vale? Porque esto es de la evaluación práctica. Castillo Sanabria, vas con este grupo, ¿vale? Entonces a ustedes les toca historia de la edad contemporánea y les toca exponer Oceanía, ¿vale? ¿Profe, cómo? Les toca exponer edad contemporánea y les toca exponer geografía de Oceanía. Profe, ¿cuántos somos en ese grupo? ¿En cuál? ¿El último? Sí, señor, el último. Todos son 3. Ah, no, este es de 2. El último es Cañón, Méndez, Sanabria Quintero y Castillo Segura. Entonces, chicos, Por eso, yo y les voy a nosotras, dar un salvavidas por si lo quieren hacer. No es obligación, pero si ustedes quieren, pueden hacer la exposición en video. Mínimo 7 minutos, pero tiene que quedar un buen video muy claro. ¿Qué pasa? Entonces, usted hace... Profe, Dime. pero nosotras entonces, ¿qué nos toca hacer? ¿Por qué no nos dijiste? Sandra y Jenny. No nos nombró. ¿No están en lista? Sí, estamos en listas, pero no nos dijiste qué nos toca hacer. Tienen que hacer una exposición, pero espera, ¿con qué grupo estás? Chicos, tienen que estar pendientes, esperen un momento. A ver, ya les comparto pantalla. ¿Eres Jenny? ¿Jenny no estás en lista? Sí, ahí estoy. ¿Dónde estás? ¿Con qué grupo? Pues estoy con Sandra Castro. Pero ves que en una está en gris, que solo hay 2 en gris Sí. y los 3 últimos son Ustedes en amarillo. No, ustedes son las 2, Sandra y Jenny. Son solo las Sí, 2. señor. Y tienen que- el cuarto tema que es Edad Moderna y Geografía de Asia. Ok. ¿Sí? Perfecto. Listo, profe. Entonces Ya les voy a dar un entendido. salvavidas. Yo sé que ustedes, miren, la próxima clase, ustedes entran a producir. O sea, son 2 horas que les van a quedar corticas, muchachos. Entonces yo espero que ustedes, teniendo en cuenta que son 2 horas corticas, estén preparados para la guerra. ¿Por qué? Les toca en 2 horas sacar todo lo que aprendieron, sacar sus armas y todo lo que han aprendido a analizar y correlacionar. Teniendo en cuenta eso, ¿qué voy a hacer? La exposición la pueden hacer en video. Mínimo 7 minutos. Que exponga claro lo básico de la etapa y que exponga clara la geografía. ¿Sí? Chicos, esto es bachillerato en 6 meses, para otros en 3. Y que se estén llevando algo de aprendizaje capaz en algunas materias más que en el colegio. No estoy mintiendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Los que quieran pueden tomar esa posibilidad. Los que no hacen su exposición y la presentan por aquí en los 12 minutos que tienen. Pero ¿qué pasa? Si ustedes lo hacen en 7 minutos, la podemos reproducir. Digamos que usted se puede equivocar, pero digamos puede hacer correcciones, ¿sí? Porque a algunos les da miedo la exposición, entonces para irnos adaptando, porque igual ustedes van a empezar a exponer mucho. Y pues fácilmente le va a quedar más tiempo para la evaluación teórica y práctica. El video, tienen hasta el viernes para subir el video. Video que no esté subido en el viernes no presenta evaluación. Ya había hablado de la entrevista. Tienen que generar esa entrevista. Acá hay 2 señoritas que no tienen personaje. Entonces yo te escribo para la entrevista. La señorita Juana Valentina va a tener... ¿Qué personaje podemos poner acá? Le va a hacer una entrevista. Miremoslo a ver. Le va a hacer una entrevista a
Tenemos ya homosexual, trabajadora sexual, político de izquierda, docente de sociología, sacerdote, pastor, travesti, alcalde, huérfano, indigente. Le vas a hacer una entrevista a una persona que tenga un problema mental. Y la señorita Claudia Esperanza, quiero que le hagas una entrevista. Le vas a hacer una entrevista a una persona que tenga una necesidad especial, o sea, una persona FIDES, una persona con una necesidad especial, ¿sí? Puede ser cualquiera, cognitiva. Si les queda claro, mis niñas, 5 preguntas, les dije yo mínimo, 5 minutos mínimo de entrevista, 5 minutos mínimo, ¿sí? Mínimo y máximo, o sea, 5 minutos tienen que ser presentados. Chicos, en esa entrevista ustedes tienen que salir presentados, no me salgan mal arreglados, despeinados, no. Ustedes están en un proceso. Dime. Una pregunta. Vamos con la señorita Jenny, luego con Claudia. No, Sandra. Profe, una pregunta, es que a mí me toca hacerle la entrevista a un indigente, pero ¿tiene que ser indigente o que ya, o sea, ya fue, pero ya no? También puede ser eso, o sea, que fue y que estuvo en las calles, ¿listo? Obvio. Bueno, gracias. Profe, una pregunta. Dime, Claudia. Paula. Lo que pasa es que hoy a mí me tocó un huérfano. Se supone que un huérfano es el que no tenga ni papá ni mamá. O sea, porque ya sí sería, es ya adoptado o algo así, entonces no sería un huérfano. Lo que pasa es que pues yo fui a usted, hay huérfanos, pero me piden un carnet que diga para yo poder hacer la entrevista, o sea, me queda súper difícil. Pues, ¿qué es lo que puedes hacer tú? Puedes hablar con una persona que no haya tenido su mamá o su papá en el en el proceso de que creció. Entonces, eso es algo de lo que puedes hacer, ¿sí? Tú dices un huérfano, se supone que un huérfano es el que no tenga ni papá ni mamá. Por eso te digo, un huérfano. Eso es lo que puedes hacer, o puedes ir a una fundación de ICBF, obvio te van a pedir un permiso. Exactamente. ¿Qué podemos hacer en ese caso de eso? Claudia, ¿qué podrías hacer en ese caso? Pues buscar una persona que se le haya muerto su papá o su mamá desde niño, ¿sí? En cambio de un huérfano, y entrevistarlo, ¿listo? Entonces, que no haya tenido su mamá, pues eso va a influir en un problema social muy grande, o a su papá, porque no tener mamá o papá, pues, digamos, cambia un poquito el rol social que nosotros hacemos, ¿sí? ¿Más dudas, chicos? Okay. ¿Más preguntas? ¿Más inquietudes? Profe, una pregunta. Dime, Jenny. A mí me toca hacerle la entrevista a un campesino. ¿Tiene que ser específicamente un campesino o puedo hacérsela a una persona que trabaja, por decir, en la hortaliza? ¿Se la puedo hacer? Sí, claro que sí. Ok, profe, gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Profe, nosotros tenemos otra pregunta. Dime. Es que lo que pasa fuimos nosotros, a nuestro hermano le tocó una prostituta. Una trabajadora sexual. Sí. Entonces nosotros lo acompañamos a ir a donde, porque pues aquí Cota se supone que hay. Pero pues ella se siente al decirle que si le podemos hacer una entrevista, como que no deja. No se deja. Digamos ¿qué puedes hacer en ese caso? En ese caso lo que puedes... Además, si no... Dime. No les escucho, mis niñas. Están teniendo como interferencia. Porque si no se les paga, Ay, se fue la luz.
Necesitas llamar y no tienes saldo. Para aceptar un adelanto de 300 segundos por 650 pesos, marca 1. Recuerda, tu adelanto de minutos ha sido